Nunca pensé que una simple carta pudiera partir mi vida en dos. Llegó un martes cualquiera, sin aviso, entre facturas y publicidad. El sobre del laboratorio llevaba mi nombre, y el corazón me golpeó el pecho como si ya supiera lo que yo aún no quería admitir. No era curiosidad lo que me llevó a hacer la prueba de ADN de los chicos, era miedo. Un miedo silencioso que llevaba años ignorando, enterrado bajo horarios de trabajo, cenas en familia y sonrisas ensayadas. Abrí el sobre con manos temblorosas. Las palabras parecían moverse, como si también buscaran escaparse de la verdad. No existe coincidencia biológica. Una frase. Fría. Definitiva. No con uno, sino con los dos. Me quedé sentado en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj que, por primera vez, sonaba como una burla. 10 años criando, cuidando, enseñando, consolando. 10 años creyendo que la familia que había formado era real en todos los sentidos. Y, sin embargo, mientras la verdad me golpeaba, una idea seguía clara: los chicos eran míos. No por sangre. Por elección. Por amor. Por todo lo que habíamos vivido. Ellos no tenían la culpa de nada. Pero ella, mi esposa, llevaba meses distinta. Más impaciente, más arrogante, como si le molestara hasta mi respiración. En ese momento entendí que su ira sin motivo tenía nombre. Que sus prisas por salir, sus llamadas incómodas y sus excusas torpes quizás nunca habían sido mi imaginación. Respiré hondo. No iba a gritar. No iba a romper nada. No iba a hundirme. Iba a descubrir la verdad. Con calma. Con inteligencia. Y sin ensuciarme las manos. Esa misma noche, mientras ella hablaba por teléfono en el pasillo con un tono molesto, como si discutir fuera ya parte de su rutina, empecé a ver mi casa con otros ojos. No era la misma mujer con la que me había casado. Antes era cariñosa, atenta, cercana. Ahora caminaba como si todo le diera pereza, mi presencia, mis preguntas, incluso mis intentos de conversar. Cuando colgó, entró en la cocina sin mirarme. Abrió un cajón, cerró otro, suspiró exageradamente, como si yo estorbara con solo existir. ¿Todo bien?, pregunté intentando sonar natural. Rodó los ojos. Siempre tienes que preguntar lo mismo. Estoy cansada, ¿vale? ¿Cansada? La palabra de moda desde hacía meses, aunque pasaba más tiempo fuera que dentro de casa. Vi su bolso tirado en la mesa. Algo sobresalía. Un recibo de una cafetería al otro lado de la ciudad. 2 desayunos, misma hora que yo estaba en el trabajo, mismo día que me dijo que tenía una mañana ocupada en la oficina. Pequeños detalles. Mini grietas en una fachada que ya no se sostenía. Me dijo que iba a ducharse. En cuanto subió las escaleras, revisé el recibo con más calma. Abrí el ordenador y comencé a armar un mapa mental de sus últimos meses: reuniones extra, salidas imprevistas, cambios de humor, respuestas defensivas. Todo encajaba con demasiada precisión. Y sin embargo, no sentí rabia. Sentí claridad. Una calma extraña, casi incómoda. Si había una traición, no iba a ocultarse para siempre. Solo tenía que seguir el rastro. Y esta vez, no iba a ignorar lo que tenía delante. Al día siguiente, me desperté antes que ella. No por costumbre, sino porque mi cabeza no dejaba de trabajar. Cada pieza nueva del rompecabezas apuntaba a la misma dirección: su socio. Ese hombre siempre había sido amable, demasiado amable, hasta el punto de que sus bromas parecían ensayadas para gustar. Y ella reía. Reía como hacía años no reía conmigo. Recordé cómo, tiempo atrás, había empezado a hablar de él con una admiración exagerada. ¡Qué eficiente! ¡Qué decidido! ¡Qué atento! Frases sueltas que en su momento no me parecieron importantes, pero que ahora brillaban como alarmas encendidas. Decidí pasar por su oficina de sorpresa. Un gesto inocente, aparentemente cordial. Cuando entré, ella se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. Él, en cambio, intentó mantener una sonrisa forzada, pero su incomodidad era evidente. No sabía que vendrías, dijo ella, cruzándose de brazos como quien protege un secreto.
Pasé cerca, respondí, mirándolos a ambos. Pensé en saludar. Ella evitó mi mirada. Él golpeaba con los dedos la mesa, nervioso. Dos gestos que hablaban más que cualquier palabra. Mientras conversaban de temas triviales, observé algo que antes no habría captado: miradas rápidas. Silencios incómodos, una distancia física demasiado calculada. Como si temieran que cualquier movimiento los delatara. Al marcharme, su socio se ofreció a acompañarme a la salida. En el pasillo, bajó la voz. Tu esposa está estresada. Últimamente, ya sabes, tiene mucho encima. No sé qué pretendía con esa frase, pero su tono era el de alguien que intenta ocultar más de lo que admite. Caminé hacia mi coche con un nuevo presentimiento. No solo había traición, había coordinación. Había un plan. Y yo estaba a punto de desmontarlo pieza por pieza. El día que todo comenzó a desmoronarse fue sorprendentemente silencioso. No hubo discusiones, ni escenas dramáticas. Solo un pequeño error. Un descuido suyo. Un mensaje que apareció en su móvil mientras estaba en la cocina: tenemos que hablar. Él ya sospecha. Ella dejó el teléfono boca abajo al ver mi mirada, y su gesto se volvió afilado, casi desafiante. No empieces, soltó, como si yo fuera el causante de todo. No respondí. Solo me limité a seguir preparando la cena, como si nada hubiese ocurrido. Pero por dentro, una conclusión se volvía inevitable: ella estaba protegiendo a alguien, y ese alguien la estaba poniendo nerviosa. Durante la comida, intenté mantener una conversación normal con los chicos. Ella, en cambio, parecía molesta por cada palabra que salía de mi boca. Si les preguntaba cómo había ido el colegio, fruncía el ceño. Si contaba algo del trabajo, suspiraba. Como si mi simple presencia le arruinara el día. Últimamente estás muy controlador, dijo de pronto, sin venir a cuento. No he hecho nada que no haría cualquier padre, respondí tranquilo. Pues a mí no me vigilas, añadió, cruzando los brazos como una adolescente enfadada. No sabía si realmente era culpa o pura arrogancia, pero su irritación constante empezaba a jugar a mi favor. Ya no podía disimular, y cada palabra suya revelaba más de lo que callaba. Esa noche revisé mis notas, horarios, mensajes, recibos, contradicciones. Y allí, entre todas las piezas, apareció algo sorprendente. Un patrón. Sus ausencias coincidían con reuniones que, según la empresa, jamás habían existido. Ya no se trataba solo de infidelidad. Había algo más grande, algo que ella ni siquiera imaginaba que yo podía descubrir. Y cuando lo hiciera, la historia no terminaría como ella esperaba. Comencé a tirar de ese hilo con la misma cautela con la que uno desarma una bomba. Llamé a la empresa donde trabajaba y pregunté, con tono amable, casi ingenuo, por las supuestas reuniones externas que ella decía tener. La respuesta fue inmediata y tajante: no tenemos constancia de ninguna actividad fuera de la oficina esos días. Colgué despacio. Ahí estaba la prueba, ya ni siquiera se molestaba en inventar mentiras creíbles. Esa tarde llegué a casa antes que ella. Los chicos hacían los deberes en el salón, ajenos a la tormenta que crecía alrededor. Los observé en silencio, recordando cada momento de su infancia, cada noche sin dormir, cada esfuerzo que hice por ellos. No importaba lo que dijeran los papeles, ellos siempre serían parte de mi vida. Cuando escuché su coche aparcar, guardé mis notas. Entró de golpe, como siempre, con prisa, con ese aire de superioridad que había adoptado últimamente. Dejó el bolso en la mesa sin mirarme. «Has llegado pronto», dije, sin tono acusatorio. «¿Y qué?», respondió, molesta sin motivo. «Nada. Solo preguntaba». Me lanzó una mirada dura, defensiva, casi agresiva. Su comportamiento se había vuelto tan impredecible que ya no parecía preocupada por ocultar nada. Simplemente estaba enfadada, con el mundo, conmigo, con cualquier cosa que la obligara a enfrentarse consigo misma. Mientras preparábamos la cena en silencio, noté algo extraño en su bolso abierto, un sobre que no estaba allí por la mañana. Otro recibo. Otra reunión. Otro día que no cuadraba. Ella vio que miré el bolso y chasqueó la lengua, como si yo fuera el culpable de su propio desorden. «¿Qué miras?»,
Preguntó con una frialdad que helaba. Solo me preguntaba si todo va bien. Estoy harta de tus preguntas, escupió. Si sigues así, vas a conseguir que pase algo que no te va a gustar. No sabía si era una amenaza o un aviso desesperado. Pero lo que sí supe, en ese instante, fue que no estaba luchando solo contra una mentira. Estaba luchando contra alguien que había dejado de sentir cualquier responsabilidad por las consecuencias de sus actos. Y, aún así, tenía un as bajo la manga. Uno que ella no vería venir. Lo revelaría después, en el momento exacto. Y cambiaría el rumbo de nuestra historia por completo. El momento decisivo llegó sin ruido, casi de forma accidental. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en el despacho de casa, encontré una carpeta que no recordaba haber visto antes. No estaba escondida, simplemente estaba ahí, como si hubiera sido dejada a propósito o se le hubiera caído por descuido. Dentro había algo que no esperaba, extractos bancarios. No de nuestra cuenta conjunta, sino de una cuenta que ella jamás había mencionado. Movimientos constantes, cantidades pequeñas pero regulares, y un detalle inquietante: varias transferencias al nombre de su socio. Me quedé mirando los papeles. No eran números al azar. Eran pagos. Pagos antiguos. Pagos que coincidían con fechas importantes: el embarazo del primer chico, el nacimiento del segundo, los meses en los que ella afirmaba que yo no estaba lo suficiente en casa. Era como si la historia que yo había vivido durante años hubiera sido otra completamente distinta para ellos. Cuando ella llegó, escuché su voz desde la entrada. Venía hablando por teléfono, molesta, casi desesperada. Tiene que funcionar, decía. Él no puede enterarse ahora. No después de tanto tiempo. El corazón me dio un vuelco. No por celos. Por certeza. Entró en la cocina, me vio en el pasillo y cortó la llamada de golpe. Su cara se tensó como una cuerda demasiado estirada. ¿Qué haces en casa tan temprano?, preguntó, como si fuera un delito. Revisando cosas, respondí con calma. Sus ojos se clavaron en mí, fríos, calculadores. No culpables. No arrepentidos. Combatientes. Últimamente estás diferente, dijo. Y no me gusta. Era casi irónico escuchar eso de alguien que llevaba meses tratándome como un estorbo. Solo estoy prestando atención, contesté. Su ceja se arqueó. No le gustó esa respuesta. No le gustó nada. Se notaba que empezaba a temer algo. No sabía qué, pero lo sentía. Y yo necesitaba que ese miedo creciera. Que la empujara a cometer el error final. Porque ya tenía casi todas las piezas. Casi. Faltaba una solo, la más importante. La que ella misma empezaría a revelar sin darse cuenta. La historia estaba a punto de cambiar de rumbo. Y cuando lo hiciera, no sería de la manera que ella esperaba. Su nerviosismo crecía día a día, y lo hacía de la forma más evidente posible: ira, reproches, excusas cada vez más ridículas. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, estalló porque el pan no estaba tostado como a ella le gustaba. No era el pan. Éramos nosotros. Era la verdad empujando desde dentro, pidiendo salir. Ese mismo día ocurrió algo revelador. Su socio vino a casa sin avisar. Tocado, inquieto, como si el mundo se le estuviera cayendo encima. Al abrir la puerta, se quedó paralizado al verme. Yo, quería hablar con tu esposa, balbuceó. Está arriba, respondí. Puedes esperarla en el salón. Pero él no se movió. Miraba hacia atrás, hacia el coche, como si temiera que alguien lo siguiera. Finalmente entró, pero no se sentó. Caminaba en círculos, respiraba rápido. Parecía al borde de confesar algo. Algo grande. Antes de que dijera palabra, ella bajó las escaleras. Y la transformación fue instantánea, de la irritación pasó al pánico puro. ¿Qué haces aquí?, le soltó, sin siquiera saludar. Él murmuró. Ya no puedo con esto. Está escalando demasiado. Ella lo fulminó con una mirada que decía: cállate ya mismo. Él bajó la cabeza. Yo observé.
No hubo abrazos, ni complicidad, ni cercanía. Solo miedo. Y la clase de tensión que nace cuando dos personas comparten algo que no puede saberse. Ella se giró hacia mí. ¿Podrías ir por los chicos? Tienen que hacer un proyecto y necesitan materiales. No sonaba a petición. Sonaba a expulsión. Vete, necesitamos hablar sin ti. Ya fueron con un amigo, mentí con naturalidad. Su rostro se crispó. Su socio tragó saliva. Sin alternativa, ella improvisó. Entonces, ¿puedes darnos un momento? Es algo de trabajo. Lo que quieran decir, respondí, pueden decirlo delante de mí. Y allí ocurrió. Un segundo. Un silencio. Una grieta. Él me miró con una mezcla de culpa y resignación. Ella, con una furia que ya no podía disimular. Era evidente. Lo que ocultaban no era una simple aventura. Era algo más grande, más viejo, más estructurado. Algo que llevaba años funcionando a mis espaldas. Y por primera vez, ella temió que yo ya lo supiera todo. Pero aún no. Faltaba la pieza final. Esa que revelaría no solo el engaño, sino su verdadero objetivo. El socio fue el primero en romper. No con palabras, sino con su postura, hombros caídos, mirada perdida, manos temblorosas. Parecía alguien que estaba a punto de derrumbarse después de cargar con un peso demasiado tiempo. Ella, en cambio, se tensó aún más. Se cruzó de brazos, se plantó entre nosotros y habló con ese tono arrogante que había usado durante meses. No tienes que explicarle nada, le ordenó. No le debes explicaciones. Él la miró con algo parecido al agotamiento. Creo que sí se las debo. Ella apretó los puños. Ni se te ocurra. Te recuerdo que si hablas, tú también pierdes. La amenaza fue tan directa que el salón se volvió más pequeño. Yo no dije nada. No tenía que hacerlo. El silencio ahora era mi aliado. Él respiró hondo, como quien se rinde. Todo empezó hace muchos años, dijo finalmente. Más de lo que imaginas. Ella lo interrumpió de inmediato. No sigas. Te lo advierto. Pero él no se detuvo. Ya no podía. Yo, me quedé sin dinero. Tenía problemas. Ella me ofreció ayuda. Y luego decidió que necesitaba algo a cambio. Algo constante. Que no te contáramos ciertas cosas. Que mantuviéramos una versión conveniente de la realidad. Ella explotó. No fue así. No te atrevas a ponerme como la mala. Yo mantuve esto funcionando mientras tú. ¿Mientras yo qué? Pregunté con calma. Ella me miró con un odio frío, profundo, casi infantil. Mientras tú vivías en tu mundo perfecto, escupió. Yo hacía lo que tenía que hacer. Y no tengo por qué darte explicaciones. Tú nunca las pides, tú solo aceptas todo. Eso siempre te ha hecho útil. Esa noche no dormí. No por angustia, sino porque por primera vez tenía claridad absoluta. No iba a perseguirla, no iba a suplicarle, no iba a caer en provocaciones. Tenía toda la verdad, y con ella podía hacer algo que jamás habría imaginado meses atrás. A la mañana siguiente, mientras ella aún dormía, preparé a los chicos para el colegio. Les hice el desayuno, revisé sus mochilas, los abracé como siempre. Ellos no sabían nada, y no tenían por qué saberlo. Su mundo debía seguir siendo seguro. Cuando regresé a casa, ella ya estaba despierta. Y enfadada, como de costumbre. Necesitamos hablar, dijo con ese tono autoritario que creía ganador. Tienes razón, respondí. Hoy hablaremos. Todos. No entendió. No podía entenderlo. Yo ya había activado cada pieza de mi plan. A media mañana, llamaron a la puerta. Ella abrió, esperando un paquete o algún vecino. En su lugar, se encontró con 3 personas, un representante legal, un funcionario del Departamento de Protección de Datos y un delegado de la empresa donde trabajaba. Se quedó inmóvil. Buenos días, dijo el representante.
Hemos recibido documentación muy preocupante relacionada con el uso no autorizado de identidad, fraude administrativo y manipulación de información laboral. Ella palideció. Un silencio absoluto llenó la casa. Debe acompañarnos para aclarar estos hechos, continuó él. ¿Qué significa esto? Preguntó ella, mirando alrededor desesperada. Significa, intervine yo, tranquilo, que intentaste usar mis datos en documentos oficiales. Y también significa que tu socio decidió colaborar y entregar pruebas para protegerse a sí mismo. Ella lo miró como si le hubiese arrancado el aire. No puedes hacerme esto, dijo, apretando los dientes. Yo no he hecho nada malo. Entonces no tienes nada de qué preocuparte, respondí. Todo se resolverá con transparencia. Justo lo que más evitaste. Intentó culparme, gritar, inventar excusas. Pero esta vez no funcionó. Su enfado no pudo tapar la verdad. Ni sus reproches pudieron ocultar los documentos que ella misma había dejado esparcidos durante meses. Lo más impactante vino después. No la esposaron, no la arrestaron. No hubo dramatismo. Solo la invitaron, con firmeza, a presentarse a una revisión legal completa. Un proceso largo. Muy largo. Uno que impediría cualquier intento de salir del país, esconder bienes o manipular más información. Cuando se la llevaron, aún gritaba mi nombre, acusándome, llamándome traidor. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No la alegría de vencer, sino la tranquilidad de haber actuado sin odio. Sin venganza. Sin caer a su nivel. Los chicos llegaron por la tarde. Les preparé su merienda favorita. Les ayudé con las tareas. La casa estaba en silencio, pero un silencio distinto, uno limpio, honesto. Sabía que habría preguntas en el futuro. Sabía que la historia no terminaba ahí. Pero también sabía algo más poderoso. Yo no había perdido una familia. Había recuperado mi vida. El giro final, el que ella jamás vio venir, no fue que yo la dejara. Fue que dejé de ser manipulable. Y cuando alguien basa todo su poder en el control, perderlo es la derrota más grande. No necesité castigarla. La verdad lo hizo por mí. Y yo, al fin, pude respirar.